Muy buenas queridos amigos de Chanquete, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a analizar un par de partidas que jugué hace algunos meses con Faustino Oro. Debo comentaros que yo no conocía, no sabía de la existencia de este brillante jugador hasta que Pomp, nuestro querido superadministrador, me propuso un día el tratar de ficharlo para nuestro equipo. Al hablarme de él, me dejó bastante impresionado, busqué su nick en chess.com y descubrí que había jugado dos partidas con él entre octubre y noviembre del 2022, es decir, hace unos 6 meses. Y bueno, hoy os vengo a traer esas dos partidas, a echarles un ojo y ver qué tal se comportó este joven prodigio que, como continúe con la proyección que lleva ahora mismo, me parece que lo vamos a ver entre los mejores jugadores del mundo dentro de no mucho tiempo. Bueno, la partida, la primera de ellas, fue una defensa francesa, que es la que tenemos ahora mismo sobre el tablero. Faustino ahora juega de 4, yo juego E6, D4, D5. Bueno, la defensa francesa obviamente puede ser respondida de muchas maneras. Una de ellas es E5, que es la variante antigua. Jugamos con un centro totalmente cerrado. Otros movimientos principales son caballo C3 y caballo D2. Y movimientos secundarios tenemos muchísimos. E por D5 es uno de ellos, alfil D3 es otro. E incluso sacrificios de peón, como el D4 por medio de caballo F3 o bien por medio de C4. Faustino Oro juega aquí caballo D2, la variante Tarrasch, que deja a las negras ante muchas opciones. En esta posición existen movimientos extraños como alfil E7, caballo C6 o A6, que aunque, como os digo, son extraños, B6 también es otro de esos movimientos, no dejan de tener sentido, pero esa ya sería otra historia. Los movimientos principales son D por E4, la vieja variante Rubinstein, caballo F6, que es una variante también que es muy interesante, pero en estos momentos a nivel teórico está pasando por algunos momentos difíciles, o C5. C5 es un movimiento que bueno, en el pasado se jugó muchísimo, pasó por un momento de crisis muy profunda y ahora con la aparición de nuevos jugadores creativos ha vuelto a la vida con muchas y muy interesantes ideas, como veremos ahora en la partida. Después de E por D5, dama por D5, se consideraba que este movimiento no podía ser precisamente adecuado. En el pasado se pensaba que una dama que tan rápidamente se fuera al centro del tablero y pudiera ser hostigada por las piezas menores no podía ser algo bueno. Sin embargo, y como veis con todo este grupo de flechas, hay algo en la posición que lo justifica. En primer lugar, esta dama estaría idealmente hostigada por el caballo de B1, pero resulta que el caballo ya no está en B1, está en D2. Por lo tanto, la dama no puede ser hostigada por él. A su vez, al comer con la dama se ha generado presión sobre el peón de D4, porque el caballo precisamente bloquea la defensa que le da la dama. Y por último, la única pieza menor que va a poder hostigarla va a ser el alfil vía C4, pero este alfil en realidad quiere estar en D3 para mirar hacia H7 cuando el rey negro se enroque. Por lo tanto, la jugada que hace aquí el negro y que la teoría considera como bastante buena ha servido de base para unas ideas muy interesantes que ahora le echaremos, que ahora iremos viendo un poquito. Bien, caballo F3 absolutamente, jugada absolutamente necesaria. Alfil C4 de un golpe no se puede porque las negras podrían comer dama por G2. Y ahora C por D4. Alfil C4 se amenaza la dama y el movimiento que yo juego es dama D6. Este movimiento puede parecer inadecuado porque se cierra la salida del alfil. Sin embargo, tiene muchísimo sentido. En particular, porque dificulta el movimiento de este caballo. Caballo D4 se respondería con dama B4, lo que obligaría a tener que retroceder con uno de los caballos a D2 para proteger al alfil de C4. Por eso mismo las blancas se ven forzadas a enrocar y después de caballo F6 la amenaza caballo 4 ha desaparecido y por lo tanto no se puede aprovechar que la dama está en D6. No obstante, este peón que se tiene más es virtualmente ilusorio. Las blancas juegan caballo B3, si las negras jugaran E5 para proteger al peón, se iría caballo por E5. Y después de dama por E5, torre 1, clavando a la dama y ganando un material que sería suficiente para ganar la partida. Por eso aquí se juega caballo C6, caballo por y caballo por. Bien, las blancas
descartan directamente la línea de dama por d4, porque tras dama por d4, caballo por d4, alfil c5, las blancas no obtienen nada del salto del caballo a b5, porque tras rey e7, caballo c7, torre b8, resulta de que las blancas lo único que han hecho ha sido acelerar el desarrollo de las negras. No corre ningún peligro y este caballo, sin embargo, empieza a estar en una posición incómoda. Por eso mismo, la jugada de Faustino Oro, caballo por d4, es la principal a nivel teórico y las negras aquí suelen jugar alfil e7. Bueno, esta posición es una posición interesante. Las blancas, por supuesto, tienen una estructura de peones totalmente sana, ningún defecto particular en su posición, mientras que las negras aún tienen que desarrollar su alfil de c8, que suele ser uno de los problemas principales en la defensa francesa. Claro, este peón de e6 hace que este alfil casi tenga una única ruta para desarrollarse, que es vía fianchetto. Sin embargo, este esquema es un esquema que ha ganado tantos enteros porque la posibilidad de desarrollarlo vía d7 es la ideal. Por eso después de c3, para sostener al caballo de d4 y liberar a la dama de su defensa, enroque, torre 1, jugada útil, dama f3 también es jugada teórica. Alfil d7, pues podemos ver que las negras empiezan a amagar con utilizar recursos tales como e5, expulsar el caballo y luego eventualmente jugar alfil c6. Este es el porqué de este esquema y por supuesto de que las blancas tienen que jugar con cuidado y cautela. Aquí hay muchísimos movimientos para las blancas. Existe h3, existe dama f3, existe alfil b3, pero Faustino ahora juega alfil g5, que es un movimiento impreciso. Después de dama c5 se amenaza el alfil de g5 y el alfil de c4. Faustino ahora no vio esto, jugó alfil b3 y después de dama por g5 se rindió. No obstante, en esta posición, Faustino Oro no estaba perdido. Aquí todavía existía alfil por f6, alfil por f6, alfil b3. Es cierto de que las negras aquí ya tienen ventaja, tienen dos alfiles, e incluso pueden decidir transponer ahora a un final con peón isolado por parte de las blancas, que, en fin, tiene mala pinta. Pero hay otra posible solución, que el módulo B al golpe, que es caballo f3. Caballo f3 se justifica tácticamente porque después de dama por c4 viene caballo de 5 y tras un movimiento tal como dama c7 podría seguir, por ejemplo, alfil por f6 y tras alfil por f6 caballo por d7. Bueno, para poner la línea entera para que veáis, porque tal vez os hayáis preguntado qué pasa si lo clavan. Bueno, pues caballo por f6 es jaque y después de g por f6 la dama puede simplemente volver al juego por esta vía y obtener una posición fantástica. Sin embargo, claro, esto es una posición en la que el negro después de dama c7 y alfil por, pues, y alfil por y caballo por, no está obligado de ningún modo a jugar torre de 8. Se puede jugar algo tal como alfil de 7 y, en fin, tenemos una partida por delante. Es necesario quitarse ahora de medio y ahora, por ejemplo, alfil de 6, pues y caballo f3, en fin, queda mucha partida, pero a mí personalmente me gusta bastante la posición de las negras. Bueno, la segunda partida que nosotros jugamos fue ya una partida con muchísima más sangre. Y bueno, empezó con una apertura inglesa y Faustino Oro rápidamente juega el esquema indio de rey. Bueno, contra el esquema indio de rey y con este orden de jugadas existen muchas formas de jugar. Jugando d4 podemos transponer a las líneas principales. Se puede jugar g3 para mantener elástica nuestras opciones y bien decidir en algún momento si hacemos d4 y transponer la línea del fianchetto en la India de rey, o se puede utilizar la vieja idea de Reti, que es la que utilizo aquí, que es b4. b4 obviamente tiene la intención de fianchettar este alfil, pero aprovechando el movimiento del peón b para ganar expansión al flanco de dama. Después de alfil g2, alfil b7, enroque y g3. Doble fianchetto y a jugar. Bien, las negras aquí juegan el movimiento c5. Este movimiento personalmente me parece dudoso, pero no deja de darle interés a la partida. Después de b por c5, dama c5,
alfil G2, dama por, yo juego D3. A la máquina no le gusta nada D3 y considera que esto es un error por el movimiento caballo E4. Sin embargo, yo tenía pensado jugar D4 y después de dama B4, caballo C3. No me preocupa, obviamente, que como aquí, yo como un E4 y tengo un poderoso centro. La máquina considera que después de caballo por, dama D2, dama C4, alfil por, la posición de las negras es mejor, tienen un peón de más. Yo obviamente no estoy tan de acuerdo con la valoración de la máquina. Stockfish, sin lugar a dudas, juega mejor que yo y seguramente esta posición la podría sostener. Pero a mí me preocupa mucho la dama errante. Tengo una gran ventaja de desarrollo y creo que esta posición además parece difícil oponerse en el futuro un E4. El movimiento de D5 parece restarle una vía, la ruta de vuelta a la dama. En suma, esta posición me parece que no es preocupante para las blancas. No obstante, la jugada que hace Faustino Oro, como os comento, no le gusta a la máquina. Bien, D6, enroque, dama C7, caballo C3 y A6. Bien, no estaba de acuerdo y sigo sin estarlo, por más que miro la posición con este movimiento, porque me preocupa mucho la debilidad del cuadro D6. Seguramente parezca muy lejano el que las blancas puedan utilizarlo, pero tened en cuenta que este cuadro se encuentra en una columna abierta y además es mucho más fácil intentar fiscalizar el mismo con este alfil que defenderlo con este. Entonces, aunque no existen movimientos concretos de momento para sacar partido de esto, no me gusta. Pero es que además, después de torre C1 y caballo C6, se presentaba una oportunidad táctica que yo no quise aprovechar, pese a que a mis alumnos les insisto mucho en este tipo de oportunidades, porque quería sacar partido del conjunto de casillas débiles de B6 y de D5. La jugada en particular es caballo D5. Bueno, el ordenador nuevamente considera que ya la posición de la blanca es muchísimo mejor. Yo estoy relativamente de acuerdo, pero después del movimiento dama de 8, que se cambiaran bien con alfil F6 o bien con E por F6 las piezas y llegáramos a esta posición, era algo que no me terminaba de convencer. Me gustaba más la línea que yo utilizaba. Por supuesto que aquí es fácil comprobar que las blancas están mejor. Tienen un juego preferible, pero las negras están bastante sólidas, tienen una masa de peones bastante poderosa. Se han cambiado las piezas que a mí me hacían falta para sacar partido de la debilidad de la casilla D5, que me daría acceso, insisto, a la casilla B6, y por eso me decidí por una opción diferente. En lugar de caballo D5, insisto, yo jugué dama D2, que es una jugada obviamente polifacética. De una parte conecta las torres, cosa importante, pero es que de otra, con la dama en D2, hacemos que la línea con caballo D5 sí pueda ser interesante porque después de todos los cambios estaríamos saltando con la dama en H6. Antes no podíamos porque la dama estaba en D1. Precisamente por eso mi rival juega ahora dama D8, es decir, se ve obligado a perder otro tiempo y es evidente que si las negras tienen que ir haciendo esta clase de movimientos, ir perdiendo más y más tiempos, su posición es ya discutible. Bueno, caballo D5 era la idea. Bien, si el negro comiera, y coma o no, el problema está en que la columna se ha abierto, mi torre está ubicada ya aquí, es decir, que mi rival tiene serios problemas. Si siguiera una jugada como caballo A5, el movimiento D4 parece terriblemente doloroso. El alfil ya no se puede cambiar y está claro de que las blancas están amenazando indirectamente a este caballo con esta maniobra. Bueno, por supuesto de que existe todavía algo tal como B5 y cosas por el estilo. Incluso tal vez D4 directamente no sea lo mejor. Es posible que sea mejor primero cambiar los alfiles y jugar, por ejemplo, torre C2, cuando el alfil se mueva a la torre C1. En fin, la posición de la blanca es muy cómoda y prácticamente se juega sola. Precisamente por eso, Faustino Oro toma una decisión que evita el gran potencial de este alfil, pero tiene un coste y es que ya deja de forma crónica huérfana a la casilla de D5. La jugada obviamente es G5.
Posición muy parecida a las sicilianas Sveshnikov, en las que suele existir este par de casillas con debilidades crónicas. La casilla de 4, por contra, no es igualmente débil, porque las blancas tienen todavía el movimiento de 3. Por lo tanto, ahora la taxonomía de la posición ha cambiado lo suficiente como para que sea necesario ajustar los planes. Bien, caballo de 1. Obviamente a este caballo le gustaría venir hacia el flanco de dama, vía B4 o bien vía E3 para asegurar el caballo de D5. Alfil E6 y caballo por F6. Bueno, caballo por F6 tiene una justificación táctica. Por supuesto de que caballo C2 era posible, pero yo vi que después de caballo por alfil por existía una jugada que podía ser antes de jugar caballo C2, que es alfil A3, que es muy molesta. La dama básicamente acaba de quedarse atrapada porque tiene que sostener al peón de D6. Y si al alfil se le ocurriera venir a la casilla E7, estaría debilitando el flanco del rey. Por lo tanto, ahora hay una muy molesta decisión por parte de Faustino Oro. Aparte, con este movimiento se ha impedido D5 y por lo tanto él juega torre 8 y yo juego torre B1. Traslado mi torre nuevamente a un lugar donde molesta, tocando B7 y mi rival juega dama D7. Caballo C2 ahora. Bueno, tal vez en este momento Faustino Oro pensó que el movimiento de 5 podía ser muy arriesgado. Después de peón por, alfil por, podría seguir, por ejemplo, caballo E3 y después alfil por y rey por. La debilidad de los cuadros negros, como decía, es crónica y da obviamente una muy cómoda partida al blanco. No obstante, yo creo que aquí seguramente hubiera jugado D5. Él jugó torre B8 y ahora, después de caballo B4, ya es evidente que las posibilidades de poder llegar a ser D5 son escasas. Pues sí, se puede comer, si os preguntáis. Se puede comer dama por B4. Pero claro, ya insisto, la debilidad de esta casilla va a permitir que todas mis piezas, por ejemplo, después jugando dama 5, torre B6, torre B1, todo esto parece bastante peligroso. La jugada de caballo D4, por supuesto, busca mantener el mayor número de piezas posible para no jugar un final como este, que el final anterior, por supuesto, que es prácticamente desesperado para el negro. Y, en fin, yo expulso el caballo y obligo a jugar a Faustino con este muy desagradable clúster de piezas que a todas luces no puede salir bien. No puede salir bien porque las piezas no están ubicadas donde deben. Este caballo, por supuesto, en F5 no está ubicado donde debe. Este alfil en E6 no está haciendo nada especial. El alfil en G7, después de caballo de 5, necesita perder tiempo, es decir, mis piezas mejoran a costa del movimiento de las suyas. Es evidente que la posición negra aquí es ya desesperada. Bien, dama 5, continuando con la idea original, la debilidad de la casilla B6 va a permitir que por ahí pasen las piezas blancas. Caballo 7 y ahora después de caballo por torre B6, la acción combinada del alfil con la torre permite que este peón vaya a caer y además después de traer la torre aquí vemos la acción combinada de las dos torres y el alfil, o sea que aquí tenemos la geometría completa de la posición blanca. Por supuesto de que además aunque esta torre no estuviera ya en E7, hubiera estado en E8, la acción de la dama en A5 junto al alfil impide cualquier intento de liberación con D5. Precisamente por eso, bueno, torre C8 es una jugada, o sea, cuando la posición es mala, desgraciadamente no suelen aparecer jugadas buenas. Y luego de alfil por D6, torre D a E8, C5, este alfil queda atornillado, totalmente atornillado. Este peón es un muerto en vida y por lo tanto hay que intentar algo heroico, que es lo que intenta Faustino con alfil H3, pero claro, torre por B7 es un peón más con ganancia de tiempo y después de dama F5, alfil por dama por. ¿Por qué no me preocupa particularmente? Pues porque el punto donde el negro intenta dar mate cuando el blanco tiene un fianchetto como este es en H2, ya no hay
piezas que puedan apoyar ese mate en H2 salvo el alfil de G7, y se hace demasiado difícil pensar que este alfil pueda llegar alguna vez a ser una amenaza sobre H2. Entonces, ahora lo que me corresponde a mí es recolectar los peones e ir mirando ya de reojo al peón de F7 para que la acción de la torre junto con la dama desde cualquier casilla que la pueda amenazar, bien sea B3, C4 o D5, pues genere nuevas amenazas que permitan con la ganancia de tiempo que estos dos pedazos de peones pasados vayan hacia adelante. Después de torre A8, dama C4, dama F5 protegiendo F7, A4. Y las negras, como vemos, no tienen contrajuego. H5 es un intento de asustar al blanco, pero intentando llevar el peón alienígena hacia adelante, pero claro, de que pasa por H4, la dama se lo puede comer sin problemas. Por eso torre de BC1, torre C8 y dama E4. Dama E6, obviamente no se pueden cambiar las damas. Torre 7 y le damos paso a la otra torre hacia la séptima. Fijaos que no se puede oponer porque el alfil corta tanto el movimiento torre B8 como una posible defensa del peón de séptima porque el alfil de D6 toca la casilla de F8. Alfil F6, torre B7 y H4. Bueno, el peón ha conseguido llegar, pero como habéis visto, la dama ya le ha quitado las vías de acceso a la dama negra hasta la casilla F3. Por lo tanto, no hay por qué preocuparse y aquí me como directamente el peón. La casilla G4 está protegida por la dama. No hay peligros de un F5, el alfil está en medio. No puede, pero además es que se hace muy difícil pensar que con estas dos torres F5 llega a ser una amenaza algún día, y si llega a serlo, bueno, la dama viene a G2 y no sería un simple alfil, además ejercería mucha presión sobre el punto débil de G6. Bueno, el movimiento dama H3, dama G2, dama por H4 y ahora torre por F7, lo dicho. El peón de G6 lo va a pasar muy mal, Faustino ahora juega alfil G5 para protegerlo, pero ahora las dos torres van a ser las suyas y van a ganar la dama. Dama por torre por rey por dama por G5. Obviamente la partida aquí está decidida, se sigue jugando por los apuros de tiempo. A Faustino le quedan 16 segundos, a mí 29, y los accidentes en ajedrez a veces ocurren. Por eso no se puede criticar que él jugara esta posición hasta el final. Torre E6, dama H4, rey G8, A5. El peón continúa hacia adelante. Dama C4, aprovechando que el propio rey no puede huir mucho de su torre para mantenerla anclada a la vez que se le da soporte al peón en A6. Torre C6, A6, rey F6, A7, torre 8, dama B5. Ahora vemos a la dama clavar las torres y tras el movimiento torre C8, dama B6, se amenaza a alfil B8 con jaque y coronar en A8. Rey E6, obviamente, un error. Alfil B8, jaque, rey D5, A8, jaque, torre C6 y ahora dama de A8 por C6, jaque mate. Bueno, pues estas son las dos partidas que he jugado con Faustino. Ya os comento que pueden tener un valor seguramente anecdótico debido a que son partidas a 3 minutos, pero son interesantes, nos ayudan a poder ver el talento de este joven jugador y, bueno, como la ley de la vida es que los jóvenes terminen superando a los que vamos envejeciendo, estoy convencido que la próxima vez que crucemos a nuestras piezas en el tablero, seguro que consigue vengar estas dos derrotas. Por supuesto que le deseamos todo lo mejor a Faustino Oro, yo me he convertido, después de que Pom me hablara de él, en uno de sus seguidores y deseamos verlo muy pronto junto a su compatriota Alan Pichot entre los mejores jugadores a nivel mundial. Pues bueno, un saludo a todos y hasta dentro de muy pronto.